Bueno, estemos atentos a lo que el Señor nos quiere decir hoy, porque es palabra de Dios y debemos entender, dejar que el Señor trate, pues, abrirle la puerta de nuestro corazón y que sea el Espíritu Santo dando el entendimiento, el discernimiento, absolutamente de todo. ¿A quién le gustan las guerras? Las batallas. ¿Ah? ¿No le gustan las batallas? ¿Por qué no? ¿Tiene algo de malo las batallas? ¿Ah? Sí, no, hoy, sí, no. No, sí, tiene de malo la batalla. No, que Dios no tiene nada de malo la batalla. Las guerras son malas. Las batallas son malas. Los ejércitos son malos. Si son malos, todos los ejércitos son malos. ¿Hay ejército bueno? Si hay ejército bueno, ¿cuál es el ejército que es bueno? ¿El ejército? El ejército de los cielos. ¿El ejército de los cielos es bueno? Ah. No todo. ¿Tampoco? No todo. No todo ejército de los cielos. ¿Hay ejército de los cielos malos? Pero esos no son de los cielos que habla la Biblia, porque la Biblia habla del tercer cielo y habla de un cielo que es por encimita, que es donde están las huestes, las potestades de maldad, ¿no? Que es esa que está guardada. Vamos a hablar que la primera capa, que es lo que viene a ser en el griego más o menos el significado. Pero los que están allá arriba, pues en ese tercer cielo, allí en la presencia de Dios, son un ejército bueno. Pero hay otro ejército también que pertenece a Dios. Y que somos todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y que es un ejército bueno porque debe pelear en pro de las cosas del Señor. No en contra, sino en pro de las cosas del Señor. Así que somos un ejército que pertenecemos al Señor y somos un ejército, si somos del Señor y Él es quien nos comanda, bueno para la obra. Bueno para la obra. En el texto que vamos a leer hoy, nos habla también de un ejército, nos habla también de batallas. Y de hecho son varios ejércitos que se unen en uno solo. Y a la vez esos varios ejércitos están conformados con personas también con diferentes propósitos, diferentes pensamientos, pero que van uniéndose y haciendo un ejército y otro ejército con otro ejército, y al final queda un solo ejército. Y está en Primera de Crónicas 12. Aquí en este texto Dios tenía un propósito en la vida de David. David, pues, ungido para cumplir con una misión que iba más allá de los beneficios personales, sino que se iba a extender hacia un reino, una nación y un linaje en el cual iba a venir ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es del linaje de David. Del linaje de David. Así que vemos que David cuando estaba luchando, cuando estaba huyendo de Saúl, no tenía un ejército como tal. Estaba huyendo solo. Pero ya Dios le iba a decir, ya Dios se le había dicho que iba a ser ¿qué? Rey, que iba a gobernar. ¿Y ustedes han visto algún rey sin ejército? Eso no existe. Y diría a lo mejor David, pero bueno, ya va, si todo el ejército está con Saúl, va y me están persiguiendo, ¿cómo es esto que yo voy a gobernar? ¿Será que voy a gobernar sobre las ovejas? Pero Dios le hizo la promesa, Dios había prometido y del resto se encargaba Él. Es lo que tenía que era dejarse en manos del Señor, y el Señor ordenaba todas las cosas para que se cumplieran. Así como el Señor nos da promesas a nosotros,
Si nosotros estamos en la voluntad del Señor, estamos andando en su camino, esas promesas, si no sabemos cómo se van a cumplir. Siempre y cuando andemos así. Así que bueno, vemos que también él iba a ser rey, pero ya nosotros tenemos un rey que es rey de reyes y señor de señores. Y de ese rey, señor y señores, somos nosotros, ese ejército que está llamando a la batalla. Somos un ejército que está llamando a batallar. El ejército que te iba a formar él era un ejército idóneo para la guerra, según vamos a ver en los versículos, idóneo para la guerra con ciertas características que eran necesarias para lograr el objetivo, con características especiales, así como cada uno de nosotros también el Señor nos llama y nos da pues en nuestras características que podamos tener, pero también en la capacidad que nos da esas características especiales. Vamos a leer entonces 1 Crónica 12, vamos a dejarlo del 1 al 8, mientras. Y dice, estos son los que vinieron a David en Ziklag. Esto viene del capítulo 11, ¿okay? Que ya vemos el movimiento que se está formando para ir a enrolarse a las filas de David. Y por un lado se estaban enrolando a las filas de David y por otro lado estaban desertando a las filas de Saúl, Así que vemos entonces que dice, estos son los que vinieron a David en Ziklag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cip, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, entonces comienza a mencionar de allí del 3 hasta el 7 toda una serie de no solamente de personajes con su ejército, sino también características. Y en el 12:8 dice, también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros, escudos y pares y lanza. Su rostro eran como rostro de leones y eran ligeros como la gacela sobre las montañas. Entonces, como ya lo hemos discutido en otras veces, tenemos que estar claros y ver paso a paso tanta característica que hay aquí que el Señor pone en este texto y que repite y que repite y que repite muchas veces, porque está dando un énfasis no solamente no para los que estaban allá en ese momento, sino para ti y para mí, que entendamos cosas como ese ejército de Dios. Fíjense que cuando yo hablé del ejército de Dios, ustedes no cayeron al principio, sino después, que somos un ejército de Dios, y es mucho cuidado porque no nos consideramos o no tenemos el conocimiento de lo que somos verdaderamente. No solamente el cuerpo de Cristo, sino que estamos puestos a batallar, dispuestos a dar la batalla, dispuestos a vencer por el Señor, no por mí, no por Jaime y cada uno de nosotros por su nombre, sino por el Señor. Así que bueno, comienzo diciendo, estos son los que vinieron a David en Ziklag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cip, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Según nosotros leemos el texto, pareciera que todos se hubiesen morido el mismo día o en poco tiempo todos. Esto que están hablando al principio, eran los primeros 600 que se unieron a David cuando él fue hacia los filisteos, que se le unieron. Aquí está el 1 de Samuel, para que estemos claritos con esto, 27:1 al 27:7. Primera de Samuel 27:1, 27:7, vemos cómo que ya estaban añadidos unos 600 hombres valientes. Con todo, David pensaba, un día de esto voy a morir a mano de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos.
acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gad, donde reinaba Aquís, hijo de Maoc. Aquel mismo día Aquís le dio la ciudad de Siclac, ¿ok? Que es la que vemos en el versículo 1. Siclac, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. David vivió en territorio filisteo 1 año y 4 meses. Entonces vemos pues que ya allí se le habían unido, había un grupo que estaba con él y la palabra está relatando quiénes eran y cómo eran. Era el inicio de su ejército. Con ese número pareciera que no era mucho lo que podía hacer. Viendo el ejército que todavía estaba con Saúl, que a veces el Señor nos puede dar algo y pensar, Señor, pero ¿qué puedo hacer con esto en lo económico o en un trabajo? Que este sueldito me va a llegar a qué. Y el Señor nos va dando y nos va añadiendo si esperamos en Él, porque Él va probando también nuestra fe. Todo no va a venir de un supletón, porque el Señor va añadiendo bendiciones según, y repito, y haga énfasis en esto, según vivamos para Él. Eso es lo importante, las bendiciones vienen es por eso, según vivimos para Él. Así que tenía 600 hombres, llamados a las filas, como nosotros somos llamados también a la fila, según vemos en el 2 Timoteo 2:3 a 2:4. Segundo Timoteo 2:3 a 2:4 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién los tomó por soldado? Nos tomó por soldado. Ahora, cuando alguien lo toma uno, lo reclutan, como era antes la recluta. Cuando se recluta la gente y va a la guerra, ¿para qué es? ¿Para hacer una parrilla? ¿Para una fiesta? Es para batallar, se recluta y por eso. Ahí vemos allí en Ucrania que están arrastrando nosotros hace mucho a la gente para que cumpla el servicio militar, y lo arrastraban y se veían varias escenas como lo llevaban cargado, la gente no quería y lo metían en los carros porque tenían que ir no precisamente a una fiesta, sino a batallar, al campo de batalla. Para eso es. El Señor nos tomó por soldados para batallar. Entendámoslo, y no es en sentido figurado, es porque es así una batalla. Pero dice en esa batalla que tengamos cuidado de algo como soldados, que es lo que puede pasar, que vayamos a desertar las filas. Dice que tengamos cuidado ¿con qué? Con los negocios de la vida. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quien lo tomó. Porque esos negocios de la vida, como dije, llegan a abandonar la fila, a desertar. Hace siglos atrás los desertores, ¿qué le hacían? Los fusilaban por desertar, si te agarraban. Y yo me acuerdo que tuve un amigo que llevaba la PM, Policía Naval. Y ese una vez desertó y estaba huyendo, porque si la policía naval lo agarraba, lo primerito que había era una zaparramentazón de palos que ellos tenían el rolo, de la policía naval, y tenía huyendo, porque ya había otros casos que pasaba que desertaban y si los agarraban, no la iban para allá, aparte de eso iban presos, por desertores. Así que los negocios de la vida llevan a descuidar mi puesto dentro del batallón. Pero cuando un soldado en plena fila, en plena batalla, deja su puesto, pregunto, ¿afecta o no afecta a todo el ejército? ¿Afecta o no afecta la batalla? Se ve afectada. Por eso es que no se pueden dar lujo de desertores.
Así que tú como soldado, si tú no estás en tu puesto combatiendo, tú puedes llegar a afectar la batalla, el batallón, el ejército del Señor. Y te conviertes entonces en un desertor. Ahora desertar, la gente puede desertar por miedo, puede desertar por comodidad, puede desertar por negligencia, puede desertar porque la gente le resbala lo que está pasando, por no amar la obra y por ende no amar al Señor, porque no es, tú me vengas a decir que amas al Señor y no amas la obra. Eso no va. Quien ama al Señor, quien dice amar al Señor, debe amar la obra del Señor. No puedes separarlo. Ay, Señor, te amo, pero nada que ver con tu obra. Eso no es así. Y estamos acostumbrados lamentablemente a vivir pues una vida en que desertamos y dejamos que los demás sean que vayan a luchar, sean los que vayan a pelear, que los demás sean los que tengan al frente. Unos pocos, por cierto, muy pocos, mientras los demás echan la retirada. Estamos luchando todo el tiempo, y vamos a un versículo muy conocido, pero a veces se nos olvida. Y dice también, mi hermano, que debemos estar dispuestos a sufrir. ¿A quién le gusta sufrir aquí? A nadie. A nadie. Pero aquí dice la palabra y le dice a Timoteo, que ya vimos en estos días qué es lo que estaba pasando en la vida de Timoteo. Le dice, Timoteo, mira, tú sufres penalidad y no tienes otra. ¿Quién va a un campo de batalla y como dije le va a pasar bien? No, a lo mejor vas hasta morir. O a lo mejor regresa, qué sé yo, deformado o malo, ya no puedes, herido, pero no vas, hay penalidades. Tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y por más penalidades, somos esos buenos soldados de Jesucristo. Estamos luchando todo el tiempo. En Efesios 6:11, 6:13, archiconocido, súper conocido como nosotros, pero tenemos que, mi hermano, no solamente son unos versículos, sino tenemos que internalizarlo, tenemos que entender que esto es conmigo, con cada uno de nosotros, es esto. Y me dice el Señor a través de su bendita palabra, vestidos de toda la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Hay un lindo que dice firmes y adelante. Cantamos ahorita. Firmes y adelante. Contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que la palabra de Dios me habla que hay una lucha espiritual. Y mi amigo, mi amiga, si no has conocido al Señor Jesucristo, la palabra nos dice que hay una lucha espiritual muy fuerte. Y la forma de vencer esa lucha espiritual, esa batalla, es que tengas a tu lado al Señor Jesucristo. Y más que a tu lado, en tu corazón. En tu corazón. Y no estarás batallando solo o sola, porque no vas a ganar la batalla, Señor, olvídate. Es el Señor que nos garantiza que podamos ganar la batalla. Por cierto que la palabra lucha en Efesios 6:12 es una palabra que en el griego significa, hay muestra de violencia, algo fuerte. Significado muy fuerte de una muestra de violencia. Es la lucha que nos habla aquí la palabra de Dios. No es algo
como esa lucha libre que uno ve por televisión, que al final no se terminan de dar un golpe. Lanza para aquí, lanza para allá, y vuelve, lanza para aquí, y entonces se agarran y le pican los ojos y todo lo demás como los tres chiflados, y eso es mentira, sabe que no nada, y eso es real. A veces se dan sus buenos golpes, o por accidente, pero aquí no es así. Vemos entonces que nos dice el mismo versículo, en el versículo 1, en el versículo 1 y el versículo 8, 12:8, vemos que nos dice que son características tenía este ejército. Dice que en el 1 que eran de los valientes que le ayudaron en guerra. ¿Sí estamos, verdad? Y eran de los valientes que le ayudaron en guerra. Y el 12:8 me dice, también los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra como muy valientes para pelear. Muy valientes para pelear, mucha valentía, mucho coraje, y es que en todas las áreas de nuestra vida vamos a necesitar valentía, coraje para seguir adelante. Si no te quedas en el camino, y más cuando vienen cosas muy fuertes en nuestra vida, que o nos quedamos o seguimos adelante. Luchar, batallar. Estamos batallando desde muchacho, desde niño, por situaciones que se nos pueden presentar. Cuando uno busca cuál es una característica de un ejército valiente, porque hay sabes que el internet da toda información de todo tipo, y hay características específicas de los ejércitos que se consideran valientes durante las épocas. Y entre esas características, dice, se enfrentan a situaciones adversas con determinación. Estamos hablando del ejército del mundo. Con determinación, mostrando una fuerte capacidad para actuar a pesar del miedo. ¿Ok? La valentía se manifiesta tanto en el campo de batalla como en la vida cotidiana. O sea, que son personas que no solamente es que allí se ponen un casco y se ponen valientes, sino con una actitud también ante la vida. En la vida cotidiana, inspirando a otros a actuar en momentos de crisis. También tienen como característica que por lo general, o muchos de ellos, son leales y compañeros. O sea, están en el ejército y están unidos. Son leales. Un ejército de valientes se caracteriza por la lealtad a su compañero y a su causa. Fomenta la solidaridad entre sus miembros, creando un sentido de unidad que fortalece su cohesión y eficacia. Y otro punto, la disciplina es esencial para el funcionamiento de un ejército. Esto incluye preparación física, táctica y mental, y también entrenamiento riguroso que garantiza que los soldados estén preparados para cualquier eventualidad. Y hay toda la característica que vamos a ver si nosotros podemos estar familiarizarnos o no familiarizarnos, podemos, ¿cómo diríamos? Pensar o creer que una de estas características forma parte también de nosotros. La capacidad de recuperarse ante la adversidad es fundamental. Oigan bien, la capacidad de recuperarse ante la adversidad es fundamental. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? El justo cae 7 veces y se levanta. Cosas que ya la palabra del Señor nos ha dicho en cuanto a la disciplina, en cuanto a seguir adelante, en cuanto a seguir fortalecidos en el Señor, con la mirada puesta al Señor, unidos como un ejército, pero también defendiendo la causa del Señor. Dice que estos soldados manejan el estrés y las pérdidas con fortaleza emocional. Nosotros lo hacemos porque no tenemos la confianza en nosotros, sino en el Señor. Y de ahí viene nuestra fortaleza. Dice que aprenden las derrotas, adaptándose y mejorándose en cada desafío. Dice la palabra que el Señor nos lleva de gloria en gloria.
de gloria en gloria. Así que cada adversidad es un escalón más en crecimiento y crecimiento. Si lo vencemos y sobre esos obstáculos y si subimos cada escalón agarrado de la mano del Señor. Y dice uno más de los tantos, fortaleza de carácter. Un ejército de valientes no solo se distingue por su capacidad de combate, sino por la fortaleza del carácter de sus miembros. Fortaleza del carácter. A mí las cosas no me tumban. Y si me llega el ciego adelante, no me echo a morir. Ay, que lo otro. No, sino sigo adelante porque mi fe, mi confianza y mi ayuda viene de mi Señor. Si espero en mis fuerzas, puedo caer y me quedo en el piso. Así que tiene que venir del Señor. Así que la parte de la palabra valiente se sigue repitiendo y lo vamos a ver por ejemplo, vamos al versículo 21, 28 y el 30. Dice, yo le digo, esto es uno de los capítulos que más énfasis hace de esto. Uno, porque hay otros capítulos también que nos habla también de valientes que agarraron y se echaron en un pozo con león y lo vencían, tipo de valiente así. Dice en el 21, estos ayudaron a David contra la banda de moriadores. Ya no voy a hablar de los versículos anteriores porque son listas de personas y de tribus que van hablando que ciertamente son importantes, pero aquí me están hablando de todas estas tribus que apoyaron a David, hablando de esa unidad, todas las tribus de Israel. Dice que 21, estos ayudaron a David con la banda de moriadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Fíjense que estos valientes David lo ponía como capitán, lo ponían a guiar, a estar al frente. Dice el 25, de los hijos de Simeón, 7,000 hombres, valientes otra vez y esforzados para la guerra. Ok, dice en el 12:28, joven Sadoc, joven, valiente y esforzado. Y esto quiero hacer aquí una pausita, porque dice joven, valiente y esforzado. No solamente eran hombres maduros, hombres de cierta edad, sino que eran jóvenes también que estaban aquí, dispuestos a pelear, y que dice que estos jóvenes eran valientes. Joven tiene que tener valentía para seguir adelante, porque los tiempos se ponen cada vez más difíciles. Tiene que ser valiente. Tú no sabes cuántas cosas puedan llegar a tu vida, y tiene que tener esa fuerza, fortalecido totalmente en el Señor. Y te lo dice alguien que a los 17, 18 años se le vino el mundo abajo. Con la muerte de mi madre de temprana edad, mi papá no vivía, mis hermanos se fueron todos por su lado y quedé yo en el aire. A ver cómo salía a trabajar desde joven, y allí me tocó trabajar desde Castelamar hasta Las Mayas. Tenía que ocuparme de madrugada, irme todos los días, regresaba de noche para llegar a mi casa a preparar lo que me iba el día siguiente de comida, y tenía, eso sí, la disciplina, agarraba todos los domingos, que era el único día libre, y toda mi ropa de lunes a viernes la tenía con la camisa y con todo, porque yo sabía que no me iba a dar tiempo. Eso me ayudó a organizarme, me ayudó también a pasar la página, me ayudó a fortalecerme los obstáculos, porque tú decides si te dejas caer o sigues adelante. Lo único malo es que nadie me advirtió sobre el licor. Pero gracias al Señor, lo que yo no pude hacer lo hizo el Señor. Y el Señor me sacó del vicio del alcohol en el que estaba y me salvó. Pero uno tiene que echar para adelante. Echa para adelante.
No te dejes abrumar por las cosas tontas, necias, que no tienen sentido. Pasa la página de las cosas también, no te quedes todo el tiempo pensando en un dolor, en una situación, o aún en un familiar que no está, porque yo he perdido 6 familiares, papá, mamá, 4 hermanos también. Pero pasa la página. El último de mis hermanos, que era el que me seguía a mí, de los menores, me dolió muchísimo porque ni lo esperaba. Se paró de la mañana y dio un infarto y ahí quedó. Y bueno, y lloré ese día y ese momento, y ya, la página. Yo no me quedé pensando y pensando, no. Hay que seguir adelante, pasar la página de las cosas. Es importante. Si te quedas aquí no avanzas. Y si no puedes avanzar, aférrate al Señor y pide que te dé fuerza para seguir adelante. Y Él te la va a dar. Así que vengo a la insistencia. ¿De dónde quiero la valentía? La valentía es donde ponga yo mi confianza. De ahí voy a querer la valentía. En el Salmo 18:31, 18:32, este mismo David que está aquí, dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. No hay otro que pueda hacer perfecto nuestro camino, que pueda indicarnos exactamente por dónde andar y nos vaya bien también. Un camino de bendiciones. Así que la valentía va a venir de donde pongo mi confianza y creo en ese. El mismo Señor Jesucristo, en el Salmo 24:8, la misma palabra nos dice acá: ¿quién es este Rey de la Gloria? Que está hablando. Aquí está hablando, estos son salmos mesiánicos, recordemos, el 22, 23 y 24. ¿Quién es este Rey de la Gloria? ¿Cómo se presenta? Jehová el fuerte y ¿qué? Y valiente. Jehová el fuerte y valiente. ¿Qué más dice? Jehová el poderoso en batalla. Nuestro Señor es poderoso en batalla. Así que la valentía, la valentía cristiana no viene de un aspecto físico, no viene de una situación física, sino de un fortalecimiento espiritual. Es aquí donde viene nuestra valentía. Y nos debemos a lealtad, con mucha lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser leales. Él nos llama a estar firmes en nuestra fe. Aún cuando un mundo que se está cayendo en pedazos, nosotros estamos llamados a estar firmes en las filas. ¿Estamos dispuestos a ser valientes y leales y defender la causa de nuestro Señor? ¿Estamos decididos a seguir a nuestro Señor donde quiera que nos mande? Porque hay algunos que verdaderamente sí están batallando allí en estos países árabes y les cortan las. ¿Cómo estamos batallando nosotros? ¿Saben que la palabra valiente la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, sobre todo con la palabra de nuevo? Y que esa palabra de nuevo era cuando ellos iban a ¿qué? A predicar la palabra. De nuevo, parece que hay que tener valentía ante el rechazo de la gente, tener valentía ante el desprecio de la gente porque no conoce del Señor. Hay que tener valentía para hablar en los colegios, sí, pero tú eres valiente en el Señor si verdaderamente estás aferrado. Hay que tener valentía. ¿Qué pasa con en el sentido contrario? Una persona que no es valiente es cobarde. ¿Qué nos dice la Biblia en relación a eso en Apocalipsis 21:8?
¿Qué va a pasar con los cobardes e incrédulos? Cobardes que no se atrevieron a seguir la causa, a estar en las filas. Cobardes porque negaron al Señor en el tiempo de prueba, en el tiempo difíciles, porque simplemente no eran del Señor también. Dice, pero los cobardes e incrédulos, oiga, los cobardes, y mira en el mismo nivel donde los ponen, pero los cobardes e incrédulos, esta palabra es muy importante, incrédulos, y les quiero hablar en estos momentos a aquellos que no creen en el Señor. La palabra dice que son incrédulos, aquellos que me van a escuchar por YouTube después. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, pero creer en Jesucristo como tu Salvador personal, no creer como Jesucristo como que existió o que cada Semana Santa vas tú a la iglesia, eso no es creer en Jesucristo. Creer que tú te mueres ahorita y que tú vas a la presencia del Señor porque tú entregaste tu corazón, porque Dios te otorgó el perdón, porque te has arrepentido. Eso es creer en el Señor Jesucristo y dejar que Él desde ahora en adelante caminar con Él. Eso es creer en el Señor Jesucristo. Eso es ser un crédulo. No, aquí me hablan de los incrédulos y cuál le tiene reservado para ellos. ¿Qué está reservado para ellos? Dice a los incrédulos, a los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que es la muerte segunda. Así que, ¿qué somos nosotros? Dice la palabra que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y de dominio propio para seguir adelante. Vemos en el 12.2 nuevamente, el 12.8. ¿Estamos aquí? ¿Bien? Dice, vemos que hay un ejército capaz, un ejército capacitado para la batalla. Estaban armados de arcos, y dice el 2, y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Imagínense ustedes, eran ambidiestros. Ambidiestros. Y dice en el 8, también de los de Gad, y fueron a David el lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, y dice que eran diestros con escudos y pares o lanzas y lanzas. Pero dice también la actitud, su rostro eran como rostro de leones. Así que vemos que era un ejército capaz, no se reunió por cualquier persona. Estaban capacitados para ello. Recordemos que todos ellos iban a cumplir una misión, todos ellos cumplieron un llamado, todos ellos estaban llamados para batallar. ¿Estamos capacitados? ¿Somos capaces nosotros de estar al frente? Deberíamos hacernos esa pregunta, porque imagínense un soldado que salga a luchar y no se sienta capaz. Ese no va a durar mucho. Es una batalla fiera, fuerte, espiritual. Pero si nosotros no somos capaces, el enemigo acaba con nosotros. Debemos estar capacitados para ello. Dice por lo menos, también David decía en relación a eso en Salmo 18, 33 al 34. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para entesar con mis brazos el arco de bronce. Quien los adiestra es el Señor. ¿Y cómo nos adiestra, por cierto? Por su palabra. Ajá, ¿qué más? ¿Cómo nos adiestra el Señor? Muy interesante esa pregunta, ¿verdad? Imagínense como un ejército, nosotros ahí batallando, cómo el Señor nos adiestra para la batalla.
Su palabra, también trae su palabra, pero su palabra es la parte teórica. Imagínense que yo le doy a los soldados un manual. Mira, el fusil, es para esto, para aquello. Pero no va a saber para qué sirve el fusil hasta que esté allí al frente. No va a saber si dispara o no dispara. Él tiene el manual allí, sirve para esto, sirve para otro. Oye, mira qué fuerte es este misil, qué bueno, mira hasta dónde puede llegar. Pero hasta que no lo pruebe, no sabe su alcance. Y el Señor nos pone en el campo de batalla para que nosotros entendamos cuál es el alcance de su palabra, entendamos cuál es el poder que reside en nosotros a través de su presencia, el poder que está en Él, comandando las tropas. Si no estamos en el campo de batalla, ¿cómo lo vamos a saber? No hay forma, no hay manera. A través de las circunstancias el Señor nos prepara. Esas circunstancias adversas que a lo mejor tú estás pasando en este momento, es un momento para ver de qué estamos hechos para batallar. Es un momento que el Señor ha permitido. Ahora, una cosa que tú mismo te la hayas buscado, es otra cosa. Pero si estamos buscando la voluntad del Señor y vienen esas adversidades, vienen esas circunstancias, el Señor la va a permitir para que yo entienda el alcance de su poder. La palabra, 2 Timoteo dice, 2:15 dice, preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien o que traza bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad, debemos usarla. Y incansablemente yo he hecho énfasis sobre esto, porque esto es importantísimo. Así que vemos acá cada uno con habilidades propias, cada uno, así como cada uno de nosotros creyentes tiene esos talentos únicos dados por el Espíritu Santo, llamados a servir. Cada uno de los que está aquí en ese texto aportó lo que tenía para el combate. Uno manejaba una cosa, otro manejaba la otra, otros tenían valentía, otros, vamos a ver, también tenían sabiduría. ¿Qué estamos aportando nosotros? Pregúntate, ¿qué estamos aportando nosotros? Vemos también al Señor obrando, la intervención divina en todo esto. Dice en el 12:2, en el último ya pedacito, dice, están armados de arcos, se usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, y entonces viene la lista. ¿Por qué? Porque la misma familia, tanto hablando como de la tribu, pero también familia, desertaron, dejaron a Saúl por unirse con David. ¿Y esto por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Vámonos al 16 y 18, vamos a ir por pedazos así, trozos. Así mismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, vea el Dios de vuestros padres y lo demande. Entonces dice la palabra, entonces, el Espíritu, está en mayúscula, ¿qué quiere decir que es el Espíritu qué? Santo. El Espíritu Santo vino sobre Amasaía, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de Israel. Muchos estaban reconociendo, ya estaban reconociendo el llamado divino, estaban reconociendo a David como ese ungido y se estaban alineando, no solamente la fila, se estaban alineando a la voluntad de Dios.
se estaban alineando a la voluntad de Dios, hermanos. Estamos alineados a la voluntad de Dios. Y esa voluntad es que ellos estuvieran respaldando a ese rey que había sido ungido. Y que Dios ya le había dado el trono, se lo había quitado a Saúl. Estamos respaldando la obra de nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. La estamos respaldando verdaderamente. A veces, mis hermanos, verdad que la tristeza, a veces uno en la misma, si estamos pendientes, a veces en una reunión estamos pendientes de la hora de irnos, y esto y aquello, y vemos, y cuánto falta, y que, Dios mío, por un poco tiempo que podamos pasar. O aún si uno se pasa de la prédica, se está pendiente, ay, qué fastidio, ¿cuándo va a terminar este? Dios mío, ya es hora de irme, tengo hambre, que habré hecho mamá de comer, o que habré hecho... Así estamos por un poco de tiempo, aún cuando vemos en la escuela dominical, que es parte del horario nuestro. El horario nuestro es ¿de qué hora? De 11 a 1:30. Ando en la escuela dominical, patica para que te tengo. Aunque gracias a Dios que la gran mayoría se queda. Porque no entendemos que necesitamos alimentarnos, crecer, fortalecernos para poder dar la batalla, porque los tiempos se van poniendo más difíciles. Cada vez más difíciles. Mi hermano, vea el panorama mundial. Lo que está pasando. No, que yo no veo noticias, pero está haciendo mal. Vea las noticias, señor, si eso la pone mal, con ansiedad, o la pone nervioso, no la vea. Pero simplemente es echar la vista al otro lado, se hace eso. Pero la cosa es tan graves, tanto a nivel pues de ambiente. Mira cómo está España, mira cómo está Colombia. Eso tiene que hablarnos algo nosotros. Así que estaban reconociendo ese llamado divino. Por lo menos ellos reconocían ese llamado divino. Nosotros también debemos reconocerlo. Somos ejército de Dios. El 22, ya vamos a casi terminar. Del 19 al 24, vemos el versículo 22 que vamos a hacer mención. Y dice, porque entonces todos los días venían a ayuda a David. Imagínense ustedes, todos los días venían a ayuda a David. Y dice, hasta hacerse un gran ejército, ¿como qué? Como el ejército de Dios. Como ejército de Dios, aquí lo quiere decir como ejército de Dios en poder. Un ejército poderoso. Día a día, Señor, iba sumando, se iban añadiendo, repito, porque entendieron el llamado, entendieron a quién iban a servir, y más que a David, era el Señor. Usted no me viene a servir a mí, usted viene a servir al Señor. Al que no te falla. Vemos entonces valiente, más capacitado. Vemos el 23 y 24, los dos versículos que hablan de listos para la guerra. Estaban listos para la guerra, y cuando hablamos que estamos listos es porque no nos hace falta nada. Así como cuando uno va a salir, está listo, sí, ya estoy listo, ya estamos en la puerta esperando. Ya listos. Eso nos indica, mi hermano, que debemos estar listos, porque no sabemos en qué momento viene el Señor. ¿Estamos listos en qué forma? ¿Estamos listos espiritualmente, que es lo más importante? Listos, no me falta nada. Y en el 35, 36 dice, una parte de los versículos dice, que estaban dispuestos a pelear. Dispuestos a pelear, tenían la disposición a pelear, porque podemos ser muy valientes, pero estamos dispuestos. Dispuestos a pelear, y lo que venía hablando, actuando con conocimiento. No podemos dejar eso a un lado. Está la valentía, está la destreza, pero también es necesario el conocimiento. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿En base a qué? Dice aquí en el 32, de los hijos de Isaacar,
200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. ¿Qué debía hacer Israel? Seguir al ungido del Señor, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. O sea, ellos servían de orientación. Ellos eran entendidos los tiempos, y eso lo sabían las demás tribus, eso lo sabían los demás, y lo seguían. Lo seguían. Como nos dice también la palabra a nosotros: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, como ellos, de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5, 15, 17. El 36 me habla pues también de un corazón perfecto. Dice: todos estos hombres de guerra dispuestos para la guerra vinieron con un corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban, ¿cómo estaban? De un mismo ánimo para poner a David por rey. Este ánimo significa de un mismo sentir. De un mismo sentir para poner a David por rey. De un mismo sentir. Eso es fundamental, mi hermano. Si para batallar debemos tener ese mismo sentir también. Y la palabra de Dios nos lo menciona en cantidad de veces. Primera de Pedro 3, 8, 17, por decir uno de los versículos. Finalmente, es todo de un mismo sentir. Filipenses 4, 2 al 14. Ruego a Epodinia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Primera de Corintios 1, 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que sean unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y 2 Corintios 13, ser de un mismo sentir. Lo mismo nos habla la palabra del Señor a nosotros. ¿Por qué será? Porque somos soldados del Señor. Y qué importante esto, mis hermanos queridos, que a pesar de que eran tribus diferentes, personas diferentes, eso no estorbó para que se unieran. Todas esas diferencias quedaron a un lado, que podían tener. Todas esas diferencias no eran cualquier persona, eran hombres feroces, hombres valientes, a lo mejor eran personas rudas, pero eso no fue obstáculo para que la voluntad del Señor se hiciera, para que ellos buscaran esa voluntad de Dios, que era que David debería reinar. Y así lo hicieron. Se unieron a las filas, se unieron para batallar, estaban dispuestos. ¿Estamos nosotros dispuestos también? Hoy, por cierto, el Salmo dice, el Salmo 133, un versículo nada más le voy a decir, el 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y sigue diciendo las bendiciones que envía. Y el 3 dice: como rocío del monte desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y ya para terminar, el 39 y 40, vemos la provisión que hay aquí también, porque el Señor también pues provee absolutamente todo. Vemos aquí como ellos estaban unidos, y dice que hubo provisión también, comieron y bebieron allí, porque sus hermanos habían preparado para ellos, para que cumplieran el cometido. Los que no pudieron ir, prepararon para lo que fueron, porque también eso es otra cosa del servicio. Si tú no puedes, por ciertas limitaciones, hacer algo para el Señor, puedes también, hay formas también de ayudar. Ellos dieron provisión para eso. Así que bueno, vemos entonces, mis hermanos, que para cumplirse el propósito del Señor hacía falta valentía, capacidad, la unidad y sobre todo la sujeción a Dios. Eso fue lo que llevó
a que todo lo demás también se diera. Y que el Señor a todos esos dispuestos, porque estaban dispuestos, los vinieran alrededor de David, porque David necesitaba un ejército fuerte al lado de él para todo lo que le venía. Este ejército, este pueblo del Señor es más fuerte que cualquier otro ejército, porque tenemos al Señor a nuestro lado. Hermano, pero no seamos desertores. No seamos desertores de la fila. El Señor te llamó a ti al servicio, a estar allí batallando. No le digas que no. Hay que pelear la buena batalla. Termino con este versículo, 2 Timoteo 4:7. Pablo pelea la buena batalla de la fe, 2 Timoteo 4:7. Segunda Timoteo 4:7, voy a permitir que alguien lo lea en voz alta, allí donde está. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hemos peleado nosotros, estamos peleando la buena batalla. No es mala, es buena, la buena batalla. Así que estemos dispuestos y que el Señor nos ayude en aquellas cosas que no estén allí conforme a su palabra, pero que el fin sea ese ejército poderoso del Señor. Y amigo y amiga que me vas a escuchar, o que estás escuchando en este momento, recuerda, si tú no perteneces al ejército del Señor, estás fuera de las filas. Y si estás fuera de las filas, tú no eres del Señor. Y si no eres del Señor, no vas a tener vida eterna, porque eso lo dice la palabra de Dios. Para pertenecer a esas filas, el Señor llama a los que son suyos, a sus ovejas. Y para que seas su oveja, porque has reconocido que has pecado delante de Él en pensamiento, en palabra y en acción, porque todos pecamos. Pero si tú has pecado, tú no puedes entrar en el reino de los cielos con ese pecado, porque dice la palabra que Dios es santo y que no puede tener comunión con el pecado. Así que cuando tú te arrepientes, dice la palabra del Señor, cuando confiesas tu pecado, Él es justo para perdonar nuestro pecado y lo limpia de toda maldad, lo limpia absolutamente de todo con la sangre de su Hijo Jesús y nos hace nueva criatura. Y ahora, como nueva criatura, tú tienes entrada en el reino de los cielos. El Señor quiere ofrecerte su perdón en este día. La palabra que has escuchado no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y si la has escuchado, Dios te ha hablado en este momento. Tienes dos opciones: o decirle no e irte igualita por allí, o seguir por este camino, por esta vida, o decir sí e irte con el Señor en tu corazón.